me comentaran cómo les fue más o menos ahí en el examen, que los que ya tuvieron oportunidad de presentarla. El próximo fin también se va a abrir, es algo que se acaba de determinar. Entonces, digo, por lo pronto las personas que ya lo presentaron aquí, que veo que están Axel, Michelle y Zulema, no sé si tuvieron algún problema con el examen, cómo les fue. A mí me fue bien, creo que saqué 8. Ok. Muy bien. ¿Tuvieron algún problema técnico que se les haya ahí por ahí trabado? ¿Alguna de las preguntas? Zulema ahí que ya contestó Axel, no sé. ¿Todo bien? Yo sí, le digo, no batallé nada, ni se me fue la señal ni nada, y no batallé nada. Ok, perfecto. Bueno, bueno, en cuanto a esto nada más era para decirles que pues el próximo fin también se va a abrir para las personas que no tuvieron oportunidad, se va a abrir también, pero ya ahora sí va a ser la última oportunidad y ya ahora sí vamos a comenzar con los siguientes temas. La clase antepasada estuvimos viendo parte del bloque 3. A ver, denme tantito. Ya, a ver, una disculpa porque aquí andan los de los partidos y bastante música y estaba esperando a que pasara porque si no, no iban a escuchar. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Nada más indíquenme ahí quién puede ver ya ahora sí la presentación, que es el bloque 3, las células y su metabolismo. Nada más alguien por ahí que me puede indicar si lo ven. Sí, Ok, lo veo, perfecto. maestra. Ok, gracias. Bueno, ya para no perder más tiempo, bueno, el bloque 3 fue lo que estuvimos viendo hace la clase antepasada, empezamos a verlo, y la clase pasada pues tuvimos un repaso de lo que es el bloque 1 y bloque 2 que presentaron, ¿sí? Que algunos de ustedes ya lo presentaron. El bloque 3 ya vimos parte de ello, ¿sí? No sé si se acuerdan que vimos los antecedentes históricos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues los personajes que se involucraron en todo esto de la teoría celular. Por ejemplo, por ahí vimos Robert Hooke, que fue el primero en emplear el término de la célula. Antonio también, que ahí es donde él pudo alcanzar a observar alguna de las células, por ejemplo, bacterias, protozoarios, espermatozoides incluso. Y ya los siguientes dos personajes, por ejemplo, Matías y Teodor, fue quien hicieron de acuerdo a las observaciones que hicieron, pudieron concluir con que todas las plantas y animales pues están formados por células, ¿sí? Y ya finalmente Rudolf fue quien terminó diciendo, o para confirmar, que toda célula proviene también de una división de las mismas células existentes. ¿Qué quiere decir? Que de una célula se puede partir, ¿para qué? Para hacer otras células iguales o similares, más bien.
¿sí? Estuvimos también viendo los postulados, incluso en el cuestionario que ahí estaba en la plataforma que tenían que hacer. La primera pregunta era cuáles eran los postulados, cuáles eran esos. Muchos de ustedes me lo mencionaron así general, hay que tomar en cuenta que son 3, ¿sí? El primerito que habla, unidad de estructura, su mismo nombre lo dice, todos los organismos están formados por células. La unidad de función, ¿qué quiere decir? Que todas las células pues tienen una función específica que va a cumplir en el organismo, ¿sí? Unidad de origen, que las células se forman solo por la división de las preexistentes, que esas células pueden formar otras células a partir de esas mismas, ¿sí? Entonces, esto fue lo primerito que vimos y empezamos ya a ver un poco sobre los 2 tipos de células, que está, por ejemplo, célula procarionta, que se deriva del pro, que significa antes, y carión del núcleo. Sí, aquí vemos, por ejemplo, las principales características. Generalmente son células más pequeñas, son esféricas, normalmente así como lo pueden ver en la imagen, alargadas, y algunas de ellas pueden ser como en espirales. La mayoría de las células procariotas se refiere a todos los microorganismos, por ejemplo, bacterias, ¿sí? Carecen de núcleo. Estas células no tienen núcleo, en comparación, por ejemplo, las eucariotas sí tienen núcleo. Su material genético se encuentra en forma circular de ADN en el citoplasma. Ahorita vamos a ir viendo las partes de la célula, las principales. Vamos a ver dónde se ubican y qué es lo que hacen o para qué sirven. Su membrana plasmática dispone de una envoltura resistente, precisamente que protege a la célula, que se llama pared celular, y se replican por fusión binaria. También fue una de las preguntas que ahí pudieron ustedes estar viendo en el cuestionario, ¿sí? Fusión binaria, ¿qué se refiere? A que se dividen en 2 partes, ¿sí? Si una célula quiere formar otra célula, se divide en 2 partes para poder formar para reproducirse. Y en cambio, las células eucariotas se deriva de eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Las principales características son que son un poquito más grandes, de mayor tamaño, a comparación de las procariotas, poseen un núcleo, y dentro del núcleo pues poseen un nucleolo, que también lo vamos a ir viendo. En el interior de su envoltura se encuentra pues el ADN, y también pues podemos ver dentro de ellos otras estructuras que se les llaman como organelos, ¿sí? Y pues cada uno de esos organelos que vamos a ir viendo tienen funciones específicas. Aquí se encuentra el cuadro que ustedes pudieron haber visto en su libro, el de Rosalino. Estas características que ustedes ven de este cuadro y este cuadro es lo mismo, es exactamente lo mismo que viene aquí, nada más que es en forma pues de resumen. Como hemos estado viendo, lo que vemos en cada sesión es un resumen, es lo más importante de la unidad, del bloque. Claro que ustedes deben de tener el libro para que ustedes pues ya ahora sí lean bien, repasen bien, y ahora sí a la hora del examen pues no haya ningún problema, ¿sí? Vamos a ver primero que nada, aquí tenemos una célula eucariota típica, presenta una estructura básica compuesta por una célula eucariota tiene una membrana plasmática, ¿sí? Una membrana plasmática es el exterior que podemos ver, es como una capa, es una doble capa que está compuesta por fosfolípidos, que son grasas, y también contiene proteínas y colesterol. Lo que hace la membrana plasmática es básicamente la envoltura de la célula. Se envuelve y delimita la célula, y esa membrana hace que pueda pasar o puedan salir sustancias. Es de cuenta que es el paso a las sustancias de la célula. Sí, aquí ustedes pueden ver que hay en la imagen, lo amarillo son son los fosfolípidos, tienen doble capa, ¿sí? Entonces están compuestos por una variedad de fosfolípidos y también proteínas como colesterol, ¿ok? La siguiente es el citoplasma.
es el contenido celular localizado entre la membrana plasmática y el núcleo. Ahí, si ustedes pueden ver en la imagen, está el citoplasma ahí marcado, es lo que está entre la membrana plasmática, que la membrana plasmática viene siendo la parte exterior, la rosita que ahí se encuentra, y entre el núcleo, ¿sí? Es en donde se encuentran todos los organelos y el medio acuoso. Ahí viene todo ese espacio en el que se encuentran los demás organelos, por ejemplo, ahí tenemos los ribosomas, que también lo vamos a ir viendo, se refiere al citoplasma, ¿sí? Entonces, es lo que incluye todos los organelos y ese es de cuenta el medio acuoso en el que se rodean todos los demás organelos. El núcleo, ahí también podemos verlo un poquito más por afuera, en esta imagen, ahí viene el núcleo, que está en color como morado, y vemos que dentro de él también se encuentra el nucleolo. Es el organelo más prominente, es como más, más identificable y está localizado básicamente en el centro, tiene una forma esférica y en su contenido se encuentra separado del citoplasma por una envoltura nuclear y ahí adentro contiene el ADN, ¿ok? Su ADN, estructura de los genes. Entonces, ahí podemos ver que está el núcleo. El nucleolo también ahí está dentro del núcleo está el nucleolo, suele disponer de uno o más nucleolos que participan en la formación de los ribosomas. El nucleolo se encarga de hacer los ribosomas, de crearlos, ¿sí? Entonces, desarrolla o produce varias sustancias, por ejemplo, proteínas o lípidos que también ayudan a este proceso. Y también vamos a ver, hay varios tipos de organelos. Organelos de membrana simple, organelos de membrana doble, y hay otros que son organelos sin membrana. Por ejemplo, los organelos de membrana simple son los que ustedes pueden ver aquí. Vacuolas, lisosomas, retículo endoplásmico y aparato de Golgi, ¿sí? No sé si alguien me pueda ayudar para no estar ahí, que sea menos tedioso, a leer la diapositiva. ¿Me puedes ayudar, Zulema, por favor? Zulema. Michelle, por ahí que me puedan ayudar con la presentación. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Toda la presentación? Si quieres, vacuolas. Sí, por lo pronto. Vacuolas, ok. Son vesículas delimitadas por una membrana cuyo contenido puede ser sustancias nutritivas o de desecho. Ok, ahora lisosomas. Muy bien. Son diversas formas y tamaños, contienen enzimas involucradas en la digestión celular. Ok, retículo endoplásmico. Sistema de membranas y túbulos que ocupa casi todo el citoplasma, fabrican proteínas y grasas. Pueden presentar un aspecto rugoso o liso. Ok, y ya por último, aparato de Golgi. Dice, tiene forma de pila de sacos, procesa las sustancias que recibe del retículo endoplásmico y empaca los productos de secreción. Ok, gracias. Estos que acaba de leer su compañera, vacuolas, lisosoma, retículo endoplásmico y aparato de Golgi, conforman a la categoría de organulos que tienen una membrana simple. ¿Sí? Todos estos tienen una membrana simple y no tiene nada que ver el tamaño, no tiene nada que ver la estructura que tengan o más bien el tamaño, sino más bien que tienen una membrana simple. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el lisosoma. Sí, los lisosomas igualmente tienen una membrana simple, a comparación, por ejemplo, aquí tenemos
los que están de una membrana doble. Los que tienen membrana doble, que quiere decir que hay una mayor protección, ¿sí? Se refiere a la mitocondria y a los cloroplastos, ¿sí? La mitocondria son básicamente unos cuerpos que contienen las enzimas que hacen que oxiden el azúcar o la glucosa durante la respiración. Estos juegan un papel muy importante precisamente en la respiración, en este proceso, y que también ahí se involucra la energía, que es en forma de ATP. Siempre que ustedes escuchen ATP, se refiere a la energía, ¿sí? A la energía que forma las células. Y tenemos también los cloroplastos, que es una de las partes que es exclusivo de las células vegetales. Únicamente esto lo tienen las células vegetales. Y es en donde se realiza pues la fotosíntesis, que ahorita hay una imagen que les quiero mostrar, que ahí es donde se explica. Aquí ustedes pueden ver la imagen, donde, por ejemplo, vemos aquí el núcleo, y ahí adentro ya ustedes pueden ver, pueden identificar que está el nucleolo. Aparato de Golgi, que es como ahí dice en la definición, como una serie de sacos, ¿sí? Que están unidos entre sí. Retículo endoplásmico, ¿sí? Hay liso, hay rugoso, vacuolas, mitocondria. Acuérdense que una mitocondria es básicamente la que ayuda a oxidar el azúcar, la glucosa, para que se pueda llevar a cabo la respiración, ¿sí? Hay organelos, en cambio, que no tienen membranas. Sí, hay organelos que no tienen membranas, entre ellos son pues, los ribosomas, el citoesqueleto, los centriolos, y estos ya forman parte también muy específicas que se llaman microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Como su nombre lo dice, están en medio, ¿sí? Por ejemplo, los ribosomas, su principal función es crear o sintetizar las proteínas. Ellos los crean, las hacen las proteínas, y pues ya vimos que es una macromolécula pues bien importante en cuanto a la estructura de nuestro organismo, y es quien la sintetiza. Citoesqueleto sirve de armazón que sostiene los organelos, dándole forma a la célula y participando en sus movimientos, ¿sí? Entonces, básicamente el citoesqueleto, su nombre lo dice, es como el esqueleto, el armazón que sostiene a los organelos que están dentro de la célula, para darle forma, y que la célula pues se pueda también hacer sus movimientos y transportar, ¿verdad? Está formado por el citoesqueleto, microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, que ahorita también vamos a ver, ¿sí? Aquí se encuentra, de hecho, en esta imagen, cómo está dentro de la célula en los microtúbulos, filamentos intermedios, ¿sí? Y los microfilamentos, ¿ok? Ahí su nombre, de hecho, lo dice. Unos son más pequeños. Esta que viene como en color verde son los filamentos intermedios, que vienen en la parte media. Otros son, aquí por ejemplo podemos ver la definición. Microfilamentos pues están formados principalmente por actina, que es una proteína, tiene función en los movimientos celulares. Microtúbulos están formados principalmente por tubulina, que también es una proteína, y participan en la estructura y función de los centrómeros, que también es una de las estructuras. Filamentos intermedios, como su nombre lo indica, pues posee un grosor intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos, y básicamente son los que le dan como este esqueleto a la célula, ¿ok? Aquí podemos ver también el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Como lo ven, que es como unos sacos también. Y los ribosomas son esos pequeños que podemos encontrar dentro o alrededor del retículo, ¿sí? Hay otro tema que ahí está dentro del bloque, que se refiere a los mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte, básicamente su nombre es lo que nos indica. Todas las sustancias que van a pasar o que van a salir
de la célula. ¿Y cómo van a pasar y cómo va a salir? Pues ya vimos que la membrana plasmática es esa capa exterior que hace que puedan entrar o puedan salir las sustancias, ¿sí? Entonces, para poder vivir y crecer las células, pues necesitan de un constante suministro de nutrientes, necesitan ciertos nutrientes que entren y también eliminar las sustancias de desecho que no ocupa. Y por lo tanto, el material que entra como el que sale necesariamente tiene que pasar a través, como les comento, de la membrana plasmática. Entonces, hay dos tipos de transporte, de mecanismos de transporte. Podemos ver el transporte activo y el transporte pasivo. Las grandes dos diferencias entre estas dos es que el transporte activo, la célula introduce o saca sustancias de un medio de una menor concentración a otro de mayor concentración, gastando energía. En cambio, el transporte pasivo es totalmente lo contrario. De un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. Sí, por ejemplo, aquí tenemos, ahora que me acuerdo con esta imagen, transporte pasivo. Cuando nosotros tenemos un vaso con agua, pues está el vaso lleno con agua y la mayor concentración, como vemos, pues es el agua. Y nosotros damos unas pequeñas gotas de colorante y el colorante pues ya se empieza a disolver en el agua, ¿sí? En todo el agua que tenemos ahí en el frasco, ¿sí? Entonces, de un medio de mayor concentración, que es el agua, a otro de menor, que sería el colorante. Entonces, ya hay un momento en el que ya, por ejemplo, si ustedes pueden ver la imagen, pues ya están mezclados o ya están incorporados. Ese transporte pasivo ya se hizo de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿sí? También hay otros dos términos que se utiliza, que es la endocitosis y la exocitosis, ¿sí? Aquí podemos ver cómo estos dos mecanismos transportan materiales, y exocitosis, de hecho, como su nombre lo dice, viene del exterior, del medio exterior al interior de la célula, se llama endocitosis, ¿sí? Y del interior al exterior de la célula se llama exocitosis, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la exocitosis, se hace pero sin atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Aquí podemos ver que en lugar de atravesarla como lo hace en la endocitosis, que viene aquí una sustancia externa, aquí busca la manera en la que se empieza a someter esa sustancia y al final ya queda, ¿sí? Otros términos que podemos ver ahí en cuanto al aspecto relacionados con todo esto de transporte es el metabolismo, ¿sí? De hecho, creo que este concepto ya lo habíamos visto dentro de las características de los seres vivos. Una de las características más grandes de los seres vivos es que tienen esa capacidad para asimilar todos los nutrientes, todas las biomoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, de asimilarlos, que se le llama el metabolismo, una serie de reacciones químicas presentes en las células, y estas es donde se obtiene la energía necesaria para realizar pues todas las funciones que nuestro organismo requiere, ¿sí? Consta de dos procesos fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos los dos, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, y en cambio el catabolismo son de moléculas complejas, como moléculas complejas son degradadas hasta moléculas más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, en el anabolismo se sintetizan moléculas complejas. ¿Cómo sería una molécula compleja? Pues una proteína, un carbohidrato, un lípido, ¿sí? A partir de otras más sencillas. Es como se van a ir aprovechando y también eliminando pues todas estas sustancias que no van a ser de nuestro uso, ¿sí?
Estos son algunos conceptos que también se relacionan con el tema, con el bloque, por ejemplo, energía, que lo vimos. Energía es la capacidad de producir trabajo, puede manifestarse en diferentes formas, por ejemplo, puede ser energía mecánica, eléctrica, química. Hay varios tipos de energías, no nada más, la energía también puede ser energía, por ejemplo, en kilocalorías, en las calorías que nosotros estamos consumiendo, calorías que nosotros también estamos quemando, eso también es un tipo de energía, ¿sí? ATP, el ATP se le puede llamar también como un tipo de energía, es la molécula donde almacena la energía que va a necesitar la célula, ¿sí? Siempre que ustedes vean ATP, es la molécula donde se almacena la energía que la célula va a necesitar. Una enzima, también otro de los conceptos, son proteínas que más que nada ayuda a catalizar, a que se pueda producir esa reacción química específica que ayuda a asimilar las proteínas y que se pueda hacer pues el metabolismo, ¿sí? Dentro del cuerpo. Un catalizador pues es la sustancia que acelera la velocidad de las reacciones químicas. Esta sustancia hace que las reacciones químicas sucedan o se asimilen de una forma más rápida. Y bueno, la fotosíntesis es la serie de reacciones que se presenta en las células vegetales y pues a través de las cuales se producen carbohidratos a partir del agua y dióxido de carbono. Aquí podemos ver una imagen en donde aquí está, por ejemplo, el paso número 1, la planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces, ¿sí? Entonces vemos cómo la planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces. Número 2, las hojas absorben dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno, ¿sí? Ahora sí, la luz solar aporta a los cloroplastos que están ahí dentro de las hojas energía para producir azúcar, la glucosa. Y ahora sí, ya como quien dice, es liberado, el oxígeno se libera, ¿sí? Entonces, es como podemos ver el proceso de la fotosíntesis. Y en cambio, la quimiosíntesis es un proceso en donde se obtiene la energía mediante la oxidación de compuestos inorgánicos, por ejemplo, el hidrógeno o el hierro o el amoníaco. Sí, haz de cuenta que lo contrario. En cuanto a las formas de nutrición, esto ya sería el último subtema, que también se relaciona al metabolismo. ¿Por qué al metabolismo? Porque el metabolismo tiene que ver con la nutrición, con todo lo que nosotros estamos ingiriendo a nuestro cuerpo, cómo nosotros nos alimentamos, cómo nosotros llevamos a cabo esa nutrición, esa forma de alimentarnos. Y hay dos tipos: autótrofa o heterótrofa. No sé si alguno de ustedes ya lo hayan escuchado. Por ejemplo, autótrofa, su nombre lo dice, la realizan los organismos que tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Son aquellos organismos que pueden hacerlo solos, que lo pueden hacer por sí solos. Por ejemplo, aquí vienen fotosintéticos, que provienen también de la fotosíntesis, y heterótrofa, organismos como los animales y la mayoría de las bacterias, que para subsistir requieren de una fuente externa de alimento, porque no pueden ellos mismos, no tienen la capacidad de poder sintetizarlo, ¿sí? Hay varios tipos de nutrición heterótrofa, por ejemplo, aquí holozoica, saprofita y parásita, ¿sí? Por ejemplo, aquí la holozoica pueden ser los carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿sí? La siguiente, que es la saprófita, es la que presenta los organismos que se nutren de restos de animales o de vegetales en descomposición, y esta es la forma de nutrición de muchos, por ejemplo, hongos o bacterias principalmente. Y la parásita, pues su nombre lo dice, se refiere a por ejemplo, a los gusanos, por ejemplo, a todos los que se llaman como hospedadores. Es lo que presentan aquellos organismos que obtienen directamente los nutrientes de los tejidos de organismos vivos, como por ejemplo, pues los parásitos, ¿sí? Por lo que no necesitan aparato digestivo o lo tienen pues de una forma más reducida, no la tienen, ¿sí?
Entonces, esto de cuenta que es lo que conforma, en resumen, el bloque 3, que tiene que ver todo con las células, el metabolismo. Esta presentación igual se las voy a dejar ahí en la plataforma, en la semana que estamos ahorita. Déjenme se los muestro. ¿Pueden ver mi pantalla? No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, profe, sí la podemos ver. Ok. Van a poder encontrar la presentación en la semana que estamos en la semana ahorita, semana 7. Y ya nada más para decirles que, o recordarles que esta semana pues es la actividad 3, que es aquí viene la célula y su metabolismo. Igualmente hay que contestar el foro. No se olviden de los foros porque muchos, como les comento, nada más hacen las actividades y se olvidan de los foros. Los foros también forman parte de la calificación y valen exactamente lo mismo que las actividades, entonces hay que hacerlas, ¿sí? Igualmente, como les comenté, el examen pues va a estar ahí abierto el próximo fin de semana también. Y la actividad consta de, aquí se los voy a explicar para que no haya ninguna duda. Hay que elaborar una presentación de PowerPoint, incluso ahí viene en recursos, viene una rúbrica de cómo puedes hacerte una presentación de PowerPoint. Recuerden que no nada más es puro texto, sino también hay que incluir ahí imágenes, pueden incluir imágenes y tienen que cumplir con lo siguiente. El primero es anexar una imagen de la célula animal y una imagen de célula vegetal donde se muestren pues sus partes y sus estructuras. En la 2, en la punto número 2 dice, las siguientes diapositivas agregar una imagen y una breve descripción. No tienen que agregar una descripción tan larga, simplemente para qué sirve, por ejemplo, el núcleo que ahorita vimos. ¿En dónde se encuentra y para qué sirve? ¿Qué es lo que forma? ¿Qué es lo que tiene? Ah, pues tiene el ADN, ¿sí? Entonces, una breve descripción de la función de cada una de las siguientes estructuras y organelos. Aquí viene desde la número 1, que es la membrana plasmática, hasta la número 22, que es la pared celular. 3, hay que definir y agregar los siguientes conceptos en las siguientes diapositivas. Mecanismo de transporte, que es un mecanismo de transporte, que es el transporte pasivo, ¿sí? Que es el transporte activo, incluir investiguen qué es estos conceptos que vienen en paréntesis. Endocitosis sí lo vimos, exocitosis también. Difusión y difusión facilitada, osmosis es lo que quiero que ustedes chequen qué es para que lo puedan explicar ahí, ¿sí? Y todo esto va a ir en una presentación, ¿sí? No tienen que hacer 2 presentaciones o 3 presentaciones para cada uno, nada más es una sola presentación en donde incluyan estos 3 puntos. La imagen de la célula animal célula animal, imagen de la célula vegetal, las diapositivas con todas las partes y pues ya ahora sí que los conceptos de mecanismo de transporte, transporte pasivo y transporte activo, ¿ok? La fecha límite sigue siendo de estas, pues el domingo, este domingo que es domingo 14, ¿sí? Entonces se vence el domingo 14 a las 11:55 y pues para que tengan ahí oportunidad de organizarse. Quienes no han hecho el examen, pues también tienen tiempo para poder hacerlo. Y incluso hay todavía algunas actividades que las pueden enviar, hay algunas que están abiertas. No sé si tengan alguna duda ahorita en cuanto a eso.
Ok. Bueno, entonces nada más para recordarles que pues esta semana es actividad 3, es la que tienen que hacer. Y como quiera, si hay alguna duda en cuanto al examen, que tengan algún problema, acuérdense que es bien importante que ustedes tengan una evidencia. Si, por ejemplo, están presentando y se les mueve ahí los reactivos o no pueden continuar, hay que tomar una captura de pantalla para poder enviarlo al correo que ahí mismo se les adjuntó y pues podamos ver una solución, ¿sí? Porque si mientras ustedes no tengan una evidencia de lo que les está pasando ahí en su pantalla, no van a poder pues corroborar eso que les está sucediendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan de las actividades? ¿Alguien que no haya podido subir? ¿Algún problema que tengan en la plataforma? Acuérdense que me lo pueden hacer saber por los mensajes. Ahí persona que tenga duda, pues me envía y me tardo como siempre un ratito, pero siempre les trato de contestar lo más pronto posible. Y pues ya les dejo a ustedes, ya no sé si ahora sí, para terminar ya, si hay alguna otra duda más, sino para ya cerrar, ¿sí? Todo está. Ok, entonces ¿Sí me déjenme escucho? tomar nota de... ¿Sí me oye, profe? A ver, permíteme porque se me está aquí... Dame un segundito. Listo, ya, ahora sí, a ver. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok, no, todo bien, yo no batallé, la verdad, con la plataforma ni nada, al momento de presentar me fue, creo yo que bien. Ok, perfecto, muy bien. Este... pero no, pero me gustaría qué bueno que todos pudieron oportunidad de hacerlo y todo, pero qué bueno que ya ahora sí hicieron una idea porque los siguientes exámenes es básicamente lo mismo, ¿sí? No a todos les tocan las mismas preguntas, no todos les tocan los mismos temas. A ti te puede tocar el tema de, por ejemplo, en este caso, pues vimos unidad 1, unidad 2, pero te pueden preguntar de unos conceptos y a otro de otro. Entonces, por eso es bien importante que estudien todo, o sea, que no nada más se centren en uno, sino porque vienen, ahora sí que las preguntas son aleatorias, ¿sí? No hay ningún, como quien dice, discriminación a algún tema, no, todo es igual y dependiendo de lo que te toque, ¿sí? Entonces, para los que todavía no tienen, no pudieron hacerlo, pues todavía lo pueden hacer este fin de semana. Prepárense bien, y como les comenté, pues si tienen alguna problema, es bien importante que tengan la evidencia porque sin la evidencia pues no se va a poder hacer nada. Ahora sí que va a ser pues cero, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces si ya no hay alguna otra duda, pues dejamos aquí la clase y pues continuamos el próximo miércoles a las 5. Vamos a ver el siguiente tema para que empiecen a darle una leída. El siguiente tema es con respecto a todo lo que tiene que ver con genética, se llama genética molecular y biotecnología. Sí, este tema está un poquito más interesante, a mí me gusta este tema. Tiene todo que ver con el ADN, con cómo nosotros, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, cómo esta información se pasa, ¿sí? Cómo tiene que ver todo esto con el código genético, ¿sí? Entonces ahí para que le den una leída, que es el bloque número 4, que es en la próxima semana, ¿sí? Entonces ya los dejo para que continúen con las actividades y como quiera, si hay alguna duda, pues ahí por medio del mensaje, ¿sí? Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bye, bye. Adiós, profe. Bye.